Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. (8:32 7:32 en las Islas Canarias, y es el momento de empezar con nuestra tertulia de lujo de hoy. Hoy nos acompañan don Ricardo Chamorro. ¿Qué tal está usted? Pues muy bien, encantado. Espera un momento porque no le Encantado de estar con usted y con todos los oyentes de Radio Libertad. Y don Rubén Herrero, que hoy me confesaba fuera del micrófono que está más moderado que nunca. ¿Qué tal está, don Rubén? Bien, reflexionando sobre lo que ha sido mi vida hasta este punto, y creo que seré más radical aún si es posible, que yo creo que sí, porque contra este gobierno de criminales contra España y los españoles, y contra su indecencia, pues siempre fuertes de conciencia. Bueno, estamos empezando la tertulia pues, más o menos al mismo momento en que está previsto que Zapatero pues haga frente a su obligación de declarar ante el juez. He visto que estaban ya ahí todos arremolinados en la Audiencia Nacional esperando la llegada de Zapatero para hablar ante el juez Calama. La verdad es que hemos visto a lo largo de estos 2 años tantas corrupciones, tantas cosas que pensábamos que aquí no pasa nunca nada con tal acumulación de noticias. Sin embargo, no es así. Lo del caso Zapatero ha dinamitado el PSOE. Ha sido una especie de carga de profundidad que ha estallado en las sentinas del buque, y ya de repente como que las cosas pues son distintas, ¿no? Porque es tan visual lo de las joyas, es tan simbólico lo de que por primera vez se impute a un expresidente de gobierno, es tan tremendo lo de verle tener que declarar como imputado ante el juez, pues que ya nada es lo mismo. Sí, ¿no? Y además lo de Zapatero ha venido a romper una determinada estrategia por parte también del bipartidismo de intentar encapsular toda la corrupción solamente al sanchismo. Es decir, el argumento que algunos partidos, bueno, algún partido no, algunos no, solo un partido, que es Vox. Dos, que son dos, como muy bien has dicho, el bipartidismo. Ricardo. Sí, no, pero digo, el argumento de un solo partido en el cual decíamos que esto era una cuestión del Partido Socialista Obrero Español, no era una cosa solamente aislada del sanchismo, se ha roto esa estrategia porque algunos pretendían echarle la culpa de todo a Sánchez, que la tiene, pero también la tiene todo el Partido Socialista como organización criminal y corrupta con 100 y pico años de historia, cuya historia siempre ha sido corrupción, crimen y latrocinio, ¿no? Entonces, el que Zapatero haya sido imputado y esté saliendo todo esto también rompe un poco ese encapsulamiento que pretendían algunos medios, decir, no, esto hay un PSOE bueno, esto solamente es una cuestión de este señor que ha llegado. Es el sanchismo. Eso es sanchismo porque el PSOE es muy bueno y tal, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para seguir manteniendo puentes con esa estructura criminal que es el Partido Socialista y no romper del todo con el bipartidismo, con las estructuras que hay detrás del Partido Socialista y del Partido Popular desde hace mucho tiempo. Zapatero es una figura muy importante que ha tenido una repercusión incluso a nivel internacional. Desde que llegó al poder en el 2004, fue a Naciones Unidas a hablar también de su alianza de civilizaciones en contraposición de otra serie de versiones que, como la de Huntington, que tú lo sabrás muy bien, en relación a la lucha, digamos, desde el punto de vista de las identidades, de las culturas, de las religiones, y que había cambiado todo después de la caída del muro de Berlín del 89 con las tesis de Fukuyama de que había que abrir las fronteras, el comercio internacional, los países ya no existían, las soberanías pues había que olvidarse de ellas, y en cambio Huntington decía que no. Entonces surgió este tío, el señor Zapatero, hablando de la alianza de civilizaciones en la ONU, y fue una
auténtica revolución, ¿no? A nivel internacional, y ha sido una de las figuras que no solamente ha fortalecido la mafia aquí a nivel interior de España, sino también ha tenido una influencia a nivel internacional importante, que evidentemente cuando llega Trump pues empiezan a cambiar las cosas a nivel global. Y tenemos una situación ahora mismo que todo el tinglado montado por personajes como Zapatero, como George Soros, como toda esta gente, pues está demoliéndose, ¿no? No solamente se está demoliendo la estructura del Partido Socialista, que cuanto más tiempo permanezca en el poder este Partido Socialista, pues más basura va a salir y más hundidos estarán como estructura, sino también otras estructuras a nivel internacional, como la Internacional Socialista, de la que hablaba esta mañana don Luis del Pino, pero también el grupo de socialistas en Europa, y el propio tinglado que tenían montado desde época de Merkel en ese bipartidismo en Bruselas, que ha sido también letal y que ha debilitado lo que es Europa y al final también lo que es Occidente, y eso hay que cambiarlo, hay que llegar a una catarsis total, cambiando pues todas las estructuras de Europa y planteándose la geopolítica y el bloque occidental de otra manera, con nuestros aliados de siempre, y viendo también pues los problemas que tenemos a nivel de competitividad y de amenazas, pues con potencias como es el caso de China, un partido comunista chino que controla todos los medios de producción y que es un problema también para nuestro sistema productivo, y todas estas normativas, desde el Acuerdo de París, el Pacto Verde y todo esto, que ha destruido nuestra industria, que ha destruido nuestro sistema productivo alimentario también, y que ha destruido millones de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, Occidente tiene que cambiar de paradigma. Pero bueno, aparte de eso, es un personaje siniestro, que además pues ha blanqueado también a los terroristas más criminales de la historia de España, que es la ETA. Los tenemos sentados en el Congreso de los Diputados, a la Izpurúa, hasta un terrorista de ETA que sacó esos editoriales contra Ortega Lara. Los blanquearon, y lo peor de todo es que fue también con la complacencia de una derecha cobarde, que esperemos que entre en razón y vuelva al sentido común en los acuerdos que se están llevando a cabo con un partido que plantea una alternativa al socialismo y este estado de cosas ruinoso para España y para Occidente, que es Vox. Y esperemos que esto funcione como está funcionando en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, a pesar de señores como Moreno Bonilla, que parece que está aferrado también a ese orden del bipartidismo que ha desaparecido. Entonces, cuanto antes se den cuenta y se les caiga la venda de que se ha caído todo el tinglado que han estado viviendo durante 20 años, 30 años, y que hay que trabajar, hay que ser creativo para darle una alternativa a España, pues mejor será para todos, ¿no? En el caso, bueno, Ricardo es un hombre del Renacimiento, toca muchos temas, como don Luis, comenzando por Zapatero. Zapatero es un ser despreciable y miserable, y no habría pasado nada, como decía don Luis, si ya finalmente no hubiese sido ya imposible taparlo por la cuestión que sale de que ha traficado con el hambre de los venezolanos. Ya el cubo de la basura rebosa, y cuando ya rebosa el cubo de la basura salen a flote las joyas que este golfo trata ahora de justificar buscando papeles por el mundo árabe, como señalaba recientemente la prensa. Pero vamos a ver, pero esto no era una herencia, pero esto no era bisutería. Es lógico, todos los que estamos aquí y más allá del cristal de control, tenemos una oficina de lujo en el centro de Madrid con una caja fuerte donde guardamos bisutería. Pero si es que, ¿quién no a día de hoy ya se da estos caprichos? Ahora dijo que la bisutería y baratijas, y resulta que ahora anda buscando papeles en el mundo árabe, pero no está claro el origen. Pero dígalo, hoy comparece, y como todo está tan claro, pide no hablar de las joyas. Pero vamos a ver, ¿quién no tiene en su casa? O sea, las cosas como son, todo lo que tengamos en nuestra casa podemos justificar su origen. A mí me preguntan sobre cualquier cosa que tengo en mi casa y digo, no, esto viene de aquí o esto viene de allá.
Pero ahora de pronto que hay que buscar papeles. Papeles para unas joyas que no han sido declaradas, papeles para unas joyas. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando con el tema de las joyas que pone en relieve la idiosincrasia de este ser siniestro y repugnante, ídolo de la izquierda hasta el día de hoy? Porque aquí nadie se ha desmarcado de la izquierda, de Zapatero. ¿Para qué tienes joyas en una caja fuerte? Por favor, si esto es de primero de fuga, por si hay que fugarse, transportas contigo el dinero, los relojes estos que cada uno son de su padre y de su madre, porque no tiene ningún sentido el tipo de reloj, el tipo de joya que tiene. Lo que tiene que tener es joyas que puede transportar, materiales que se pueden fundir y piedras preciosas que se pueden desengarzar de la estructura. Esto es de primero de fuga. Claro, para eso está, para transportar dinero por el mundo que sea fácilmente transportable y fungible. Y es la situación que nos encontramos. Un miserable que es metáfora de lo que es la historia del Partido Socialista, una historia criminal desde el mismo día en que nacieron. Y cuando nos encontramos con estos criminales, aparecen en el horizonte, dibujando su figura en el sol de poniente, los del PP, suplicando al mundo por un PSOE bueno, que nunca ha existido. Es que tiene que volver el PSOE, dice Juanma Moreno Bonilla. ¿Pero qué PSOE? ¿El de Flick? ¿El de Filesa? ¿El del tinglado de la Expo? ¿El de Roldán? ¿El de los Eres? Dime una década de España y te diré los crímenes del PSOE entonces. Y claro, decía muy bien Ricardo, es que el bipartidismo es que es fundamental, es que no se entiende lo que ha sido el PSOE en las últimas décadas sin la complicidad del Partido Popular, que no convoca a ninguna comparecencia a nadie, que están intercambiando cromos de corrupción. No me llames tú, no te llamo yo. El otro día el Partido Popular en sus redes sociales, que bueno, de verdad, el nivel de las redes sociales del Partido Popular es para examinarlo por lo patético, haciendo bromitas con P.S. Y yo le respondí, ¿esto lo sabe M. Rajoy? Pero que de ayer mismo tenéis un escándalo gravísimo de corrupción política y por supuesto de corrupción económica, una miríada de casos, y haciendo bromitas. Pero si vosotros sois prácticamente lo mismo. Esto solo se explica por el bipartidismo, y como ha dicho Ricardo, hay una salida al bipartidismo, se llama Vox, y o salimos por la vía de Vox o seguiremos hundiéndonos en las arenas movedizas en las que nos han conducido el Partido Popular y el Partido Socialista. Y a mí lo que me sigue llamando la atención de manera poderosa son los resultados electorales que obtiene tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. ¿Cómo es posible que el Partido Socialista no haya desaparecido en las encuestas ya con todo lo que está sucediendo? ¿Y cómo es posible que el Partido Popular siga todavía obteniendo unos resultados sorprendentes para lo que es su inacción de gobierno, su inacción de oposición? La respuesta es sencilla, también es compleja, pero tiene una beta sencilla. Su control pornográfico de los medios de comunicación. Vamos a ver qué sucede ahora en esta cuestión de Zapatero. Lo tiene negro hormiga, porque los crímenes son ya de tal naturaleza que no creo, aunque bueno, en España pasan cosas extrañas, que pueda salir de esta. España es un país extraño donde efectivamente jetas inmensos pueden tirar para adelante y continuar medrando siempre y cuando sean lo suficientemente arrojados, lo suficientemente jetas, ¿no? Bueno, pero en este caso concreto parece que ya se han abierto las puertas del infierno y se está disparando contra el PSOE en un montón de causas judiciales, porque es que hay materia. O sea, es que lo del PSOE es una trama criminal dedicada al saqueo de fondos públicos. Ya, vamos, las evidencias no pueden ser mayores. Ahora bien, lo de Zapatero,
Pues por un lado tiene el follón de las imputaciones aquí, pero por otro lado tiene lo que le pueda venir de Estados Unidos, de los casos que hay abiertos, pero por otro lado tiene la información que pueda salir de Venezuela, donde por supuesto Delcy Rodríguez le va a vender, como ha vendido a Alex Saab, como ha vendido al líder del cártel del tren de Aragua. Delcy Rodríguez, para salvarse ella, va a vender a todo el mundo. Así que bueno, Zapatero está al principio de un larguísimo calvario judicial. ¿Y Sánchez? Porque estamos hablando de las joyas de Zapatero, pero resulta que, como informa hoy The Objective, Sánchez no ha declarado sus regalos. ¿Habrá recibido Sánchez algún regalo de joyas también de algún jeque árabe? ¿Habrá recibido alguna joya con, yo qué sé, estilismo chino? Tendremos a lo mejor dentro de unos años la sorpresa de que Zapatero se ha construido una caja fuerte en algún sitio donde también tiene metidos ahí unos milloncejos. Y hablando de cajas fuertes, me encanta lo del Partido Socialista diciendo que ellos no sabían que Zapatero se hubiera construido una caja fuerte en el despacho situado en el piso propiedad del propio Partido Socialista y que está situado enfrente de la sede del Partido Socialista. Zapatero, un señor que tiene una secretaria que es miembro del Partido Socialista. O sea, ahí Zapatero instala una caja fuerte, dice el Partido Socialista, por su cuenta de riesgo. ¿Cuándo la instaló? ¿Quién se la instaló? ¿Cuánto costó? Nadie dijo nada al partido. ¿Con qué permisos pudo instalar esa caja fuerte? ¿Y para qué? Porque lo que decía don Rubén, o sea, tú tienes unas joyas, 1.300.000 euros. ¿Quién no tiene unas joyas de ese valor? Por lo bajo. En la tasación, y entonces, por lo bajo. Te dicen que deben de ser unos 3 millones. No, la tasación oficial, toda tasación oficial no se corresponde con el precio de mercado. Si una tasación oficial es 1.300.000, estamos hablando del triple. Pero es irrelevante. 1 millón, 2 millones, 3 millones. Más de 1 millón. Bueno, pero tú coges, te construyes una caja fuerte para guardar eso, porque tiene un valor, no quieres que te lo roben, y lo construyes en un piso propiedad del partido y no en tu propio chalet, en tu propia casa. No sé, es un poco rarito, ¿no? Me gustaría que el Partido Socialista nos informara de quién hizo esa obra, quién instaló esa caja fuerte. Pues sería cuestión de hablar con el fabricante de la caja fuerte. Oiga, ¿cuándo instaló usted esto y quién lo pagó, esa instalación? Porque me suena tan peculiar el asunto, ¿no? sí, denota más que realmente es una organización criminal, claro. Cuando tú pones una caja fuerte, en vez de meterla en tu casa, digamos, de manera independiente, es que lo tienes asumido, y que yo creo que lo tiene asumido toda la organización, ¿no? Yo creo que se veía intocable porque sabiendo que había un registro. Sí, pero que lo puedes hacer en tu casa, poner la caja fuerte en vez de ponerla en la sede. Es decir, es una mecánica, una dinámica de organización. Desde otro punto, claro, porque en casa si no te van a ir... No, y además... Claro. Es lo que dices de la impunidad, y además de que dicen, nadie se va a atrever a entrar dentro de un partido político democrático a tal, ¿eh? Por lo tanto demuestra más esa conciencia de que realmente no es un partido democrático, es una organización criminal, el Partido Socialista, ¿no? Luego es que no queda otra. Pero lo viene siendo desde el primer día en el que nacieron. O sea, no es nada nuevo, no es un caso peculiar, es una corrupción política de Estado. Es que, vamos a recordar, bueno, ya es que se pierde la memoria, pero es un partido que de forma entusiasta y unánime ha aprobado indultar a criminales políticos a cambio de su apoyo político. Esto se llama corrupción política al más alto nivel, gravísimo. Ha entrado ya Zapatero por la puerta principal en la Audiencia Nacional para declarar ante el juez. Momento histórico. Socialistas ladrones que fueron presidentes declarando ante el juez. Bueno, y de todo orden, tipo y condición. Acabamos de tener unas elecciones en Andalucía y ellos tienen imputados a todas las administraciones anteriores. En Andalucía, solo una pieza de los seres, solo una causa de los seres, 700 millones de euros. Y lo que hablamos de impunidad no fue en estas elecciones, sino en las anteriores. Un día antes de las elecciones iban paseándose por las radios reivindicando a dos golfos como Griñán y Chávez. Han manipulado
la justicia. ¿Quién les entregó la justicia en el Tribunal Constitucional? Vamos a ver. ¡Anda! Si fue el Partido Popular, el de todas las glorias de España, que les entregó el Tribunal Constitucional para que indultasen a golfos como Griñán, como Chávez, y ahí tienen una herramienta para ir limpiando a todos los socialistas que van cayendo en acto de servicio, que para ellos es en acto de corrupción. Tribunal Constitucional entregado por el Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque tienen que cubrirse el uno al otro y el otro a uno. Y el Partido Popular está mucho más cómodo con el Partido Socialista y, por supuesto, bueno, con la banda de vagos y de inútiles de Ciudadanos. Pero claro, cuando en el camino aparece Vox, que, Ricardo, ¿vale? Tenemos esa... Vox, tenemos la mala costumbre de fiscalizar. Claro, el Partido Popular, eso de que le fiscalicen, tú aquí podrás contar y cantar las verdades del barquero. Pero la situación es que el Partido Popular prefiere al Partido Socialista, porque el Partido Popular tiene una en su imaginario es la cuestión de heredar el poder. Ya me toca gobernar. Claro, y de pronto se encuentra con el cromosoma equivocado, con el incómodo invitado que es Vox. Bueno, te toca gobernar. ¿Gobernar para qué? Es la pregunta que el Partido Popular no sabe responder. No sabe responder. Ellos, en modo lobotomía, te dicen: hay que echar a Sánchez. Tenéis que uniros. ¿De qué estamos hablando? ¿Echar a Sánchez para qué? ¿Para que seáis vosotros los que apliquéis las políticas socialistas? ¿Para que seáis vosotros los que apliquéis la confiscación fiscal? ¿Para que seáis vosotros los que apliquéis las zonas ilegales de bajas emisiones? Alcalde, devuelve las multas. ¿Para que seáis vosotros los que apliquéis una tasa de basuras ilegal que no sabe ni cómo se ha calculado? Es que estos son los liberales. Es que estos dicen que son liberales. Y han convertido Madrid y todas las zonas que pisan en un infierno fiscal y en un infierno circulatorio. Entonces, el problema, sí, es Zapatero, es el Partido Socialista, pero también su coartada en todo este camino, que es el Partido Popular. Yo creo que de todas maneras lo tienen difícil los del Partido Social. Bueno, el Partido Popular es verdad que ha servido para que se alternen el poder. Han tenido escándalos, y hemos visto a Felipe González también en los tribunales en su época, hemos visto a Griñán, como tú bien dices, a Chávez, todos los casos de corrupción brutales. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que siempre les ha servido de flotador también una estructura internacional que siempre les ha apoyado y les ha intentado dar estabilidad a pesar de toda la corrupción. Entonces esa percepción que tenían tanto el Partido Socialista como el Partido Popular ha hecho que digan, bueno, que aquí no va a pasar nada, que al final nos vamos a arreglar, vamos a mover esto por lo tuyo, tal. Pero eso también está cambiando, ¿no? Eso es muy importante, porque ahora mismo el máximo apoyo que tiene Pedro Sánchez a nivel de legitimidad es Ursula von der Leyen, que lo ha dicho muy bien don Luis esta mañana. Es decir, hay una internacional socialista que está integrada en el grupo de socialistas europeos que está gobernando con el Partido Popular Europeo, y ahí volvemos a lo que tú decías antes, Rubén. Eso es lo más grave. Y ahí es donde tenemos que poner el foco. Es decir, Ursula von der Leyen es la primera que tendría... Bueno, Feijóo, para empezar, tendría que hacer una declaración automáticamente que, como no se rompa el gobierno en Bruselas, en el cual está Teresa Rivera como vicepresidenta de Ursula von der Leyen y varios miembros del Partido Socialista Español y Europeo, que es absolutamente corrupto, nosotros nos salimos del grupo del Partido Popular, o vamos a votar o no nos sometemos a la disciplina de Ursula von der Leyen. Es decir, o se rompe cuando hay además una alternativa a nivel de mayoría de grupos parlamentarios de derecha alternativa dentro de Europa, y podrían ahora mismo llegar a un acuerdo con el grupo de Patriots que dirige nuestro presidente Santiago Abascal, con el grupo de conservadores y reformistas que dirige Meloni, más otros partidos también independientes como la AfD, que va ahora mismo en cabeza en las encuestas en Alemania, junto al Partido Popular Europeo, o seguir sosteniendo un partido socialista en España, que es la mayor corrupción, con un entramado además a nivel internacional que ha apoyado dictaduras, que apoya el latrocinio, que apoya a Venezuela, a Cuba, al Partido Comunista Chino, que ya se ha declarado también
como un competidor ante la nueva estrategia de autonomía estratégica para Europa, porque se ha visto que es un peligro sistémico lo que es el Partido Comunista Chino y los acuerdos que tal, pero es que estamos viendo que el Partido Popular y el Partido Socialista siguen yéndose a China después de que Pedro Sánchez estuvo allí y tal, ¿no? Entonces, eso es donde nosotros tenemos que poner el foco, y gracias también a los cambios que está habiendo a nivel internacional y los cambios que está produciendo la administración Trump a nivel internacional, es lo que puede hacer caer definitivamente a ese entramado, porque antes al final se tapaban y se apoyaban, se iban a Bruselas, decían no os preocupéis que vamos a mover esto, lo otro, no sé qué y tal, ¿eh? Pero ahora hay que poner el foco allí. Y eso es lo más importante. Todos tenemos que centrarnos allí en decir que el gobierno de socialistas y populares en Bruselas se tiene que romper. Y si no lo hace el Partido Popular, es que está en el ajo. Si no lo hace el Partido Popular, claro, como tú bien dices, Rubén, ahí está la cuestión. No hacen una moción de censura aquí, que tendría una proyección a nivel internacional importantísimo con estos casos de corrupción. No tampoco piden responsabilidad a nivel de Bruselas para que Ursula von der Leyen rompa con el Partido Socialista, cuya internacional está presidida por Pedro Sánchez. Y por lo y tenemos a un presidente autonómico, ya esto es alucinante, que se llama Moreno Bonilla, que dice que quiere gobernar en solitario a pesar de haber perdido 5 diputados y no tener la mayoría absoluta y tener que hacerlo con Vox para llegar a una mayoría absoluta, y se está planteando una abstención del Partido Socialista. ¿Sabes? Esto ya lo hacen en las anteriores elecciones. Para ellos la abstención del Partido Socialista es su mantra. Es que esto no es cosa de ahora, Ricardo. Yo te puedo decir que yo estaba en las anteriores elecciones en otro medio de comunicación comentando la noche antes de lo que era la noche electoral, y mandaron a un representante de la ejecutiva, un tal Vicente Azpitarte, que reconoció en directo que ellos lo que buscaban era la abstención del Partido Socialista. Te hablo de hace 2 elecciones. Y ahora continúan igual. Pero si es que Moreno Bonilla dice que busca, como Demóstenes, que decía, busca un hombre con una lámpara, pues ellos buscan un PSOE bueno que no existe. Pero yo es que voy a hacer ya el spoiler. Es que tampoco existe un PP bueno. Es que Moreno Bonilla gana unas elecciones. Hay que recordar Génesis. Moreno Bonilla llega a la presidencia de Andalucía porque Vox obtuvo 12 diputados clave para que él fuera elegido por primera vez. Después, y con los peores resultados del Partido Popular de la historia de Andalucía. Que le pasó también aquí a Ayuso, con sus peores resultados se pudo apoyar tanto en Ciudadanos como en Vox para seguir adelante. Luego ya él gana con mayoría absoluta. ¿Pero por qué ganó él con mayoría absoluta y por qué obtiene un resultado que para mí resulta del todo incomprensible? Porque ha mantenido el tinglado de los socialistas en Andalucía. Pero si llegó una época, Ricardo, en su primera etapa, que mantenía, ya había pasado el año 2010, y él mantenía abierta la oficina Granada 2010, que era una oficina de promoción de los Juegos Olímpicos. O sea, porque era el tinglado socialista que tenía vida propia, claro, y él mantuvo, él dice, palabras textuales de Moreno Bonilla, hay 2.000 chiringuitos que voy a cerrar. No cerró ninguno. Y sigue con el tinglado. Y ahora de pronto ha perdido la mayoría absoluta. Y tiene un problema severo. Y dice que no, que él va a gobernar solo, que a ver si se abstiene el Partido Socialista. Pero eso son declaraciones de cara a la galería. Muy bien, en la realidad, la galería no entabla negociaciones con Vox, don Luis. Hombre, pero en la realidad ya están negociando con Vox y habrá acuerdo, porque es que no hay otra solución. Muy bien, pero entonces ¿para qué tanta fiesta? Bueno, ¿Para qué pues tanta fiesta? Estoy de acuerdo, nos podrían ahorrar el teatro. ¿Para qué tanta fiesta entonces? Pero porque el tinglado está tembloroso. Entonces, claro, tienen que estar ahí. Claro, están viendo si Granada 2010 prospera o no prospera. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3, ¡el voto!
Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. ¿Sabes todo lo que el magnesio puede hacer por ti? Es vital para tu energía, tus músculos y tu bienestar. Con solo 2 litros de agua mineral Sierra Cazorla obtienes hasta el 30% del magnesio que necesitas cada día. Y además es muy baja en sodio, perfecta para cuidar tu salud. Agua mineral Sierra Cazorla. Rica en magnesio, baja en sodio, rica en vida. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, en Suecia se aprobaba hace un par de días por parte del Parlamento una nueva ley que introduce la potestad del gobierno para negar permisos de residencia o revocar permisos de residencia ya concedidos a inmigrantes por criterios de mala conducta, entre los cuales, por supuesto, se encuentra la comisión de delitos, pero no solo. Se podrá revocar el permiso de residencia a inmigrantes por tener deudas pendientes con la administración, por trabajar en negro, no declarar trabajos, o por mantener vínculos con organizaciones terroristas. Que yo sepa, pues Suecia es un país, en fin, perteneciente a la Unión Europea, es un país occidental, avanzado, durante mucho tiempo vanguardia del progresismo, y que de repente pues se ha encontrado metido en un marasmo debido a la avalancha migratoria que al final le fuerza a tomar medidas, y medidas, pues hombre, que son de sentido común. A nadie le importa que vengan aquí inmigrantes a aportar al sistema, a trabajar, a buscarse la vida y de paso pues a contribuir a la riqueza del conjunto. Ahora que venga aquí gente a cometer delitos, pues ¿a santo de qué? Tenemos que aguantarlo. Que venga gente a vivir del sistema sin aportar nada. Oiga, porque es que se quede en su tierra y viva de su propio sistema, no del nuestro. ¿Por qué tenemos que aguantar todo ese tipo de cosas? Yo creo que es de bastante sentido común y parece que país tras país pues se va imponiendo la sensatez. No es Suecia el primer país que hace esto. En Francia, el gobierno francés ya introdujo hace tiempo no ya la retirada del permiso de residencia, sino la revocación de la nacionalidad a aquellos que estén implicados en actividades terroristas. Y en Dinamarca, pues, hombre, gobierna el Partido Socialdemócrata, pero fíjense cómo va la cosa migratoria, que según tú entras en el país siendo inmigrante, te quitan todo, un solicitante de asilo, te quitan todo lo que lleves de valor para con eso hacer frente a los gastos que causes, por si acaso resulta que tu solicitud de asilo era fraudulenta y te tienen que poner en la calle, ¿no? Y fíjense, es un país gobernado por un partido socialdemócrata, o sea que no parece que sea muy facha, digo yo. Bueno, prioridad nacional. Prioridad nacional, como defiende Vox, como clama Santiago Abascal, como clama Isabel Pérez Moñino, como clama Vox,
no es en absoluto ni racismo ni xenofobia. Prioridad nacional son matemáticas y es sentido común. No cabe un solo inmigrante más. Nuestros servicios sociales están saturados. Nuestra seguridad está comprometida. Y frente a esta caótica situación, producto de una inmigración masiva descontrolada que ha colapsado los servicios sociales y que ha provocado inseguridad manifiesta, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, desde que gobierna esa santa de algunos, para algunos, Isabel Díaz Cayucos, 150% han aumentado las violaciones. En Madrid no se construye vivienda oficial y la poca que se construye, como denunció Isabel Pérez Moñino en sede parlamentaria, se asigna en un 80% a extranjeros. Las ayudas a la maternidad en un 80% para los extranjeros. Prioridad nacional son matemáticas, es sentido común. Y usted citaba, don Luis, algunos ejemplos en Europa. Claro, se está haciendo en el año 2026, cuando todo esto se tendría que haber hecho décadas atrás. Ahora tenemos un problema gravísimo y severo. Frente a esto, buenismo, empatía, ridiculez o reírse directamente de los españoles, como hace este gobierno criminal y como hace Isabel Díaz Ayuso, que ante la denuncia de Isabel Pérez Moñino en sede parlamentaria de la gravedad de la situación, empezó a hacer bromas. Que si prioridad nacional era pedir tortilla española. Se lo cuentas a esos españoles, a esos madrileños, que en Madrid, en este infecto parque temático, salvajes incluidos, que ha hecho la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Cayucos, se lo cuentas a esos madrileños, a esos españoles, que ya no es que tengan que compartir un piso, comparten habitación, que ya no es que tengan que compartir un piso, comparten baldas de frigoríficos. Pero ella eligió hacer broma y reírse del drama. Que si prioridad nacional era pedir tortilla española. Desde el ático de Retiro yo entiendo que las cosas se ven diferentes. Pero cuando tú pisas el terreno, ves el drama de los españoles, el drama de los madrileños, en todas las partes de España. Estamos absolutamente invadidos. ¿Pero qué es eso de menú halal? ¿Pero qué es eso de las cárceles de tela que la Comunidad de Madrid se niega a condenar? Y cuando digo la Comunidad de Madrid, es en todas las comunidades donde gobierna el Partido Popular, no se prohíbe el burka y se sigue dando menú halal, con las excepciones, como siempre, donde aparece Vox en el gobierno, que retira el menú halal y hace lo posible y lo imposible para que se prohíban las cárceles de tela. Ha tenido que llegar Vox a Aragón o Extremadura para que se quite el menú halal, para que se evite la comida podrida que viene de países tercermundistas y se favorezca que los menús que se sirvan sean de comida española. Llámame loco, don Luis, llámame loco, don Ricardo. La huerta aragonesa, no sé si a alguien le suena, la huerta española, top del mundo, estaba siendo orillada para traer comida podrida, repleta de insecticidas, de otros países. Es que prioridad nacional es sentido común, prioridad nacional es matemáticas, prioridad nacional, cada uno en su país, y en nuestro caso es los españoles primero. Porque lo que no puede ser es que las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista a los españoles solo nos ponen primeros en una cola, la de Hacienda, para la confiscación fiscal. Y subsidiariamente nos ponen primeros en las colas del hambre y en las colas del paro. Y ponen primero a los extranjeros y a esos supuestos menores llamados menas. Porque cuando Vox ha pedido las pruebas, el Partido Popular, apoyándose en la extrema izquierda, ha negado pruebas para ver si son realmente menores esas personas que van a entrar en un centro de menores. Es que nos hemos vuelto locos. Claro, es que Vox ha enloquecido, claro, quiere ver si hay menores en los centros de menores. Isabel Díaz Ayuso ha votado con la extrema izquierda que no se hagan pruebas. Y cuando en Vox, en todas las partes de España, se han denunciado los centros de menas, el Partido Popular dice que Vox es la página de sucesos, dice Isabel Díaz Ayuso cuando habla de Isabel Pérez Moñino. Lo que hace Vox es levantar acta de la realidad. Ah, que al Partido Popular no le gusta la realidad,
No le gusta que la gente se entere de la realidad. Porque entonces, claro, se compromete y mucho su situación. Se levanta acta de la realidad y comprobamos que estamos invadidos, que los servicios sociales están colapsados por inmigrantes ilegales y que los españoles estamos relegados en nuestra propia tierra. Esta es la situación que está sucediendo en Europa y afortunadamente ya en España se está rompiendo ese muro del silencio. Aunque es verdad que el control pornográfico de los medios de comunicación del Partido Popular complica que el mensaje de partidos soberanistas e identitarios como Vox y otros homogéneos en Europa lleguen a su destino. Sí, bueno, también se ha roto en Europa, en el sentido de que gracias a Vox y a Patriots hemos aprobado en la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo un nuevo reglamento de retorno en el que, gracias a esa mayoría alternativa de la que hablaba antes, pues se plantea el cambio, digamos, de paradigma a la hora de las deportaciones de inmigrantes ilegales y de delincuentes por parte de Europa. O sea que estamos consiguiendo y estamos abriendo la ventana de Overton, en el sentido de que estamos haciendo fuerza a nivel político, y gracias a la labor de nuestra delegación y de Jorge Busadé, que está muy implicado también en todas estas políticas a nivel europeo, y de todos nuestros eurodiputados, estamos cambiando el paradigma también en Europa. Europa es muy grave, pero bueno, también todo esto es consecuencia de Zapatero y de su alianza de civilizaciones que hablábamos antes, de las fronteras abiertas, de esa invasión migratoria que estamos sufriendo. Y tienes toda la razón, es verdad que eso hay que darle la vuelta y hablar de sentido común, que el sentido común es la prioridad nacional. Es la prioridad nacional, o sea que es que no hay nada más, ¿no? Yo también he vivido mi niñez en Madrid y he visto los cambios que ha habido desde el punto de vista de la inmigración, porque mis abuelos eran del barrio de Ventas, y he visto los cambios que ha habido constantemente en Madrid con el tema de la inmigración masiva. Es una cosa realmente, un cambio brutal, ¿no? Se está haciendo un parque temático, como bien dices, de Madrid, que solo se pueden permitir millonarios que vienen de fuera, que a saber también de dónde sacan los millones, algunos que están comprando muchas propiedades inmobiliarias. En cambio, los jóvenes españoles, los jóvenes madrileños, no se pueden permitir una vivienda, no tienen un futuro. Es verdad que los datos macro están viniendo bien. Es decir, mientras se está desarticulando España, se está desarticulando el Estado Nacional y todo eso, hay algunos fondos y algunas economías a nivel global que están ganando mucho dinero invirtiendo aquí en España, y lo dice la señora Ayuso, y lo dice también Pedro Sánchez cuando saca los datos macro. Pero esos datos macro capilarizan en las familias, en los jóvenes, en los españoles, la inflación que estamos sufriendo, que ahora cada vez se compran más legumbres porque no se puede comprar carne o pescado las familias españolas. Somos los últimos también en las listas de espera a nivel de los hospitales, por culpa también de la inmigración masiva, más luego el colapso de todos los servicios públicos. ¿Está repercutiendo todos estos cambios que están beneficiando a determinadas élites económicas en los españoles de a pie? Hay una dimensión social de todos estos datos macroeconómicos que tanto Pedro Sánchez como Isabel Díaz Ayuso están ensalzando. Son solamente para una minoría. Porque a nosotros nos preocupan los españoles de manera transversal. Los españoles, las clases populares, las clases medias, las clases altas, por supuesto. Es decir, todos. Pero estamos llegando a una situación de decrepitud también desde el punto de vista social, en el que hay cada vez más diferencias entre los que tienen mucho y los que tienen poco, y en medio, en vez de haber una clase media, lo que estamos viendo es una inmigración masiva que está copando todos los servicios públicos, subvencionada y aupada por el Estado y por las administraciones públicas, ¿no? Entonces, claro, eso porque resulta que llegan en avalancha inmigrantes que, comparados con la gente de aquí necesitada, pues resulta que son más necesitados, al menos aquí, porque aquí no tienen bienes, aquí no tienen ningún tipo de ingreso. Entonces, al competir con los de aquí por las ayudas públicas, resulta que las baremaciones son tales que se lo lleva
el más desprotegido. ¿Quién es el más desprotegido? El que acaba de llegar en patera. Claro. Con lo cual le quita a un español la posibilidad de ayuda. Luego resulta que te encuentras con que todos esos desprotegidos a los que les dan las viviendas, a los que les dan las becas de comedor, a los que les dan las ayudas sociales, resulta que de estos luego te enteras que alguno pues resulta que tiene familia en Marruecos con suficientes posibles económicos, pero hombre, ya que aquí estamos los tontos pagando, pues vienen aquí y a cobrar. O te sueltan al niño cuando son abogados que trabajan en Marruecos cobrando un sueldo que ya querría el marroquí medio. Incluso algún político marroquí de ámbito local ha venido aquí con su mujer a dejar al niño tirado delante de una comisaría para que se lo cuidemos como mena. Dices, oiga, vale ya, ¿no? Sí, no, es una barbaridad. Más luego el caos que están creando desde el punto de vista social en determinados barrios. Es decir, la subida de la delincuencia, las violaciones con penetración han subido un 200% en determinadas regiones de España. O sea, resulta que pagamos a toda esta gente en un momento dado y encima nos están creando un caos desde el punto de vista social, están colapsando los servicios públicos que no tienen ningún tipo de sentido y forma parte de eso, de la permeabilidad, de decir, bueno, es que los estados nacionales ya no existen, estamos en un mundo global donde todo es fantástico, fenomenal y tal, los únicos que se están beneficiando de toda esta película pues son determinadas élites, pero el pueblo español está perdiendo pues todo lo que tenía también por el esfuerzo de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos que han trabajado, han construido esta nación, este Estado nacional, esta identidad que se llama España, y no tienen ningún tipo de privilegio por ser españoles, porque ahora mismo los primeros son los que vienen de fuera. Por esta clase política corrupta, es que además de traer a gente que los ponen delante, que ponen delante a estos extranjeros de países terceros además, porque no forman parte ni siquiera del espacio económico europeo, son países terceros con culturas distintas, que muchos son islámicos, que rompen totalmente con la idiosincrasia que hay en España y en el resto de Europa. No solo los traen, sino que encima estamos comprobando en todas las noticias todos los días que estos mismos que nos traen millones de inmigrantes que los ponen delante de los españoles son absolutamente corruptos. Son corruptos, son gente que vemos pues los crímenes que están cometiendo y cómo están metiendo el dinero en las arcas públicas. Y luego también hay una clase empresarial de élite, como digo antes, una minoría, una oligarquía económica que les vienen bien estos políticos corruptos que están ganando dinero con la desarticulación del Estado Nacional y de los servicios públicos y resulta que les importa tres narices pues lo que le pase a los españoles. Entonces aquí ha venido Vox precisamente ante estos dos partidos y esta élite que lo que están haciendo es cargarse lo que es España, pues para recuperar el Estado Nacional y para recuperar lo que es España para los españoles. Es que es un tinglado. Es que los centros de acogida, es que las casitas de menas, esas que le fascinan a Díaz Ayuso, son un tinglado. Vamos a hablar de un centro de menas, concretamente en Fuenlabrada. Hay 92 supuestos menores, porque aquí ya hay que hablar de supuestos menores abiertamente, y 96 funcionarios. ¿Dónde se ha visto? ¿En qué ámbito de la administración hay casi una correlación 1 a 1 para atenderte? Es que en estas casitas de menas, que le fascinan a Isabel Díaz Ayuso, a los menas, supuestos menas, algunos con más árbol, con más años que un bosque, les dan una cartera para sus gastos, móvil y ortodoncia, exactamente como a tus hijos, Ricardo. ¿Le ha llegado ya el cheque de la administración a tus hijos? No. No, ¿verdad? Es Ricardo, su esposa, ellos trabajando, quienes mantienen a sus hijos y además mantienen las ortodoncias de los menas. Mientras que también sus hijos hay que ponerles ortodoncia y lo paga Ricardo si es que la necesitan. La situación es kafkiana. Tenemos desatendidos a los españoles para atender con un privilegio incomprensible a inmigrantes ilegales, a delincuentes. ¿Y por qué tenemos esa inmigración masiva? Porque tenemos un efecto llamada al cual hacía referencia don Luis. Claro, si tú a la gente le cuentas que en España llegas, lejos de echarte, te acogen, te llevan a una casita de menas o a un centro de atención y te van a dar todo tipo de ayudas, móvil incluido, es que esto es kafkiano. Ortodoncia, dinero,
claro, vienen en masa. Y para eso necesitan el supertinglado de esas ONGs traficantes de personas, el tinglado de los centros de acogida, el tinglado de las casitas de menas, que son un negocio inaudito, porque se mueve muchísimo dinero. Cuando Vox hacía un cartel, que por supuesto fue criticado por todos, incluido el Partido Popular, el de todas las glorias de España, este también criticaba, 5.000 euros un mena al mes, y decía el cartel, y tu abuela con una pensión de 600 euros. Es increíble que una persona que se ha partido el lomo toda su vida por este país, por su familia, termina con una pensión que roza la caridad, cuando no es directamente ya caridad. Mientras que delincuentes, 5.000 euros al mes. Que no somos Suiza, que no somos Liechtenstein, que no nos podemos permitir atender. España no es el hospital del mundo, España no es el puerto del mundo, España no es la escuela del mundo. Primero los españoles, primero los de casa, y después, siguiendo un procedimiento muy ordenado, se pueden abrir algunas esclusas para una corriente migratoria, repito, en un proceso muy ordenado y muy bien dirigido. A día de hoy, que básicamente se resume en dos principios. Uno, aquel que verdaderamente huye de una guerra, de la persecución, por supuesto que tiene derecho a pedir asilo y los tratados internacionales nos obligan a concedérselo. Pero verdaderamente al que huye de la guerra, por ejemplo, miren ustedes la guerra de Ucrania, aquí vino una invasión en Europa de emigrados ucranianos brutal. Oiga, qué casualidad, resulta que eran la inmensa mayoría mujeres y niños que huían de la guerra. Ancianos. Los hombres se quedaban ahí a luchar porque había una guerra real. Aquí resulta que nos dicen que vienen refugiados de no sé dónde. Oiga, ni una mujer, o muy poquitas, y ni un niño, o muy poquitos. Y todos son bigardos de 2 metros. Que dices, oiga, pero ¿de qué guerra huye usted? Que deja atrás a las mujeres y a los niños. Entonces, refugiados sí, esos, por supuesto, los refugiados reales tienen derecho al asilo. Ahora, los demás, pues yo creo que es muy simple el criterio. Usted viene a contribuir, viene a aportar más de lo que va a consumir del sistema. Bienvenido, hasta la cocina, pase usted. Usted viene a costar a los españoles dinero, pues entonces mire, no, porque es que lo necesitamos para los que sí están contribuyendo al sistema, ¿no? Claro, hay que controlar eso, efectivamente, y claro, el problema que tenemos es que también tenemos 2,5 millones de parados en España. Es decir, es que claro, resulta que aquí no tenemos pleno empleo. Entonces, el argumento muchas veces es... bueno, yo he escuchado ordinarieces, por ejemplo, por gente del Partido Socialista y del Partido Popular que vienen a limpiar el culo a los abuelos y todas estas cosas, tratando además, eso denota también el sentimiento, digamos, que tienen con respecto a nivel de mentalidad, porque luego hablan de dignidad de la persona, pero ya simplemente dirigiéndose a los inmigrantes de esa manera se ve el desprecio que tienen a la persona humana. Es simplemente una cosa mecánica y tal. Pero evidentemente si tenemos 2,5 millones de parados, tenemos muchos parados de larga duración en España, tenemos un paro juvenil brutal, que muchos españoles jóvenes se tienen que ir fuera. ¿Cómo vas a traer millones de inmigrantes en un momento dado? ¿Para qué? ¿Para precarizar los salarios? ¿A quién le está beneficiando eso? A determinados empresarios, a una clase política empresarial de la que hablábamos antes, que está apoyada también en los 2 grandes partidos corruptos y que les interesa precarizar el sueldo de los españoles. Porque ya lo decía hasta Carlos Marx, que les gusta tanto, parece que les gusta también a la patronal y le gusta también a los socialistas tal. El ejército de reserva del capitalismo hablaba. Es decir, que eso habló cuando había una invasión, digamos, de trabajadores irlandeses a las fábricas inglesas, y entonces él decía que, claro, lo que querían algunos empresarios ingleses es que hubiera una reserva para especular con la plusvalía y con el salario. Pero bueno, aparte de las cuestiones marxistas, evidentemente, si tú pierdes las referencias, por supuesto, de lo que es el Estado Nacional, de lo que es la soberanía nacional, de lo que son los españoles y los derechos sociales que tienen también por ser nacionales,
y hablas de una teoría de puertas abiertas, pues al final tenemos el caos que tenemos. Y claro, los que están por encima, los que en un momento dado les da igual España, que les da igual irse a cenar a París mañana y a Nueva York, porque si no se van de aquí, se van a vivir a Portugal, si hay aquí un follón o no sé cuánto, eso les importa tres narices. Pero los españoles que queríamos, que estábamos construyendo y habíamos construido una nación, un Estado nacional, unos servicios públicos, gracias al esfuerzo de todas esas personas que ahora mismo cobran 600 euros con respecto a los inmigrantes, que tampoco los inmigrantes cobran esos 2.000 o 3.000 euros que ponen por inmigrante, lo cobran gran parte de eso, los intermediarios, esas ONGs, en las cuales el Partido Popular y el Partido Socialista, es decir, el bipartidismo, tiene colocados también a mucha gente, porque es muy fácil colocar a gente conocida de sus partidos y tal en esas ONGs, en ese negocio que se ha montado en relación a la inmigración, igual que se montó otro tinglado en relación a la ideología de género. Es decir, son especialistas en montar tinglados, Lo que pasa es que este es más grave aún, porque claro, son personas que colapsan los servicios públicos, que crean caos en los barrios, que están aumentando la inmigración, la violencia y los problemas sociales en toda España, y bueno, pues hay que darle una solución. Y por lo tanto, lo que plantea el bipartidismo ya no tiene recorrido. Están cambiando el paradigma tanto en Europa como en países como España por la percepción. Nosotros cuando empezamos en el Congreso de los Diputados, entramos por primera vez a hablar de estos temas, la gente se escandalizaba, ¿no? Pues que ahora mismo ya hay una conciencia clara. Es que gracias a las redes sociales, que se mete mucha gente con las redes sociales, pero eso es lo que hace que también es una ventana de libertad, porque claro, si nos tenemos que fiar... Por eso se la quieren cargar. Claro. Con el tema de no, hay que proteger a los menores. Mentira, lo que queréis es que todo el mundo se identifique para ver si así podéis perseguir al que no piense como Macron, como Starmer, como Ursula von der Leyen, como Pedro Sánchez, como Merz, ¿no? Claro, no, y además como tienen controlados todos los medios de comunicación, y no había manera, porque esa élite interesada en esa inmigración masiva, en esas políticas de puertas abiertas, en destruir los estados, destruir las naciones y tal, pues tenían todo controlado y tenían adormecida a la gente. De todas maneras, España van las cosas lentas, pero yo creo que va a pasar lo mismo que en otros sitios de Europa, evidentemente. Siempre ha pasado. Desde el punto de vista político había cosas que ocurrían en Europa antes y luego llegan aquí en España. Entonces los resultados que estamos viendo en Alemania también revertirán en España, y tiene que haber un cambio importante. De todas maneras, a nosotros tenemos vocación de cambiar las cosas, o sea que nos da igual si en un momento dado ve la luz y se caen del caballo como Saulo, pues los del Partido Popular, y empiezan a hacer políticas en el sentido que nosotros planteamos en el gobierno, porque nosotros estamos en las administraciones y en las instituciones para cambiar las cosas. Entonces, si cambiaran y estamos avanzando en esa línea, es lo que nos importa. No nos importan los sillones como a ellos, porque ellos solamente están planteando seguir con el tinglao. Los sillones, cuando se viene con la voluntad de transformar como tiene Vox. Por ejemplo, en Extremadura se acabó el tinglado de la ayuda a la cooperación. Y millones de euros que se tiraban para que unos vividores pudieran tener su chiringuito en pie y vivir ellos muy bien, se acabó la fiesta. O sea, yo no, por supuesto, recordemos yo no creo que haya que en eso de la ayuda a la cooperación, o sea, no solo es indignante el que se dediquen cientos de millones de euros a proyectos chorras como impacto del cambio climático en los lagos del Chad, cosas por el estilo. No, eso es la parte menos indignante. Es que hay otra parte mucho más indignante que ha puesto de relieve Pablo Cambronero en muchísimos artículos, de que es que se dan cientos de millones de euros en contratos de ayuda internacional sin contraprestación. Es decir, le sueltan pasta nuestra a una ONG de algún sitio en el extranjero sin que ni siquiera tengan que presentar un papel para justificar en qué han gastado el dinero. Claro, se pueden ustedes imaginar dónde acaba ese dinero. Claro. Tengo derecho a sospechar que esos cientos de millones, algunos de ellos vuelven aquí para rellenar los bolsillos de quien concede esos millones, ¿no? Y ha tenido que llegar Vox, que por eso yo sí creo que los sillones son completamente necesarios cuando se va a gobernar, cuando se va a transformar. Sí, no. Porque yo creo que el concepto en Vox es transformar. O sea,
hay que transformar la sociedad, hay que transformar las estructuras, hay que cambiar radicalmente. Esto no es un cambio estético. El Partido Popular vive de pequeños ajustes, microajustes que dan exactamente igual. El Partido Popular no transforma la confiscación fiscal. Vox plantea una revolución fiscal. Es la grandísima diferencia. Los españoles ya no podemos más de impuestos. Llega Vox y te dice una revolución fiscal. 15% de la renta, 5% por cada hijo. Esto es completamente lógico y normal. Y a partir de 60.000 euros sube hasta el 25%, pero se mantienen las deducciones por hijo. Es completamente asumible, completamente normal. El Partido Popular vive de una confiscación fiscal donde actualmente a todos los que estamos sentados en esta mesa, a los que están tras el cristal, nos roban directamente entre 40 y 50% de todos nuestros ingresos. Es una auténtica locura. Así es imposible crear riqueza, así es imposible prosperar. Me ha gustado mucho la reflexión que hacía Ricardo, porque no solo es los sindicatos el tinglado es la patronal. Son explotadores laborales. Garamendi es un explotador que defiende la explotación laboral porque defiende la inmigración masiva, defiende salarios de miseria, se opone al salario mínimo. Ellos defienden una mano de obra muy barata para decirnos, como decía antes Ricardo, es que los españoles no quieren trabajar. Claro, no queremos trabajar por salarios de miseria, a los que nos forzáis porque tenéis la masa de obra esclava que importáis, que se importa alegremente. Claro, es que los españoles tienen que hacer frente a unos gastos que no tienen que hacer frente los inmigrantes, que están repletos de ayudas. El español medio tiene que pagar la ortodoncia de sus hijos, el colegio de sus hijos, la sanidad de sus hijos. Y se encuentra que le ofrecen unos salarios muy presionados por la inmigración masiva. Y esta es la situación que tenemos en España, que hay que transformar. Realmente, Ricardo, yo no creo que exista un PP bueno. Yo sé que tú tampoco. Yo sí creo que existe un PP bueno. Don Luis, esa eterna ingenuidad de Don Luis no nos llevará a ningún lado salvo al abismo. Entonces es mejor afrontar y coger la realidad, el toro por los cuernos. Yo llevo una camiseta preciosa de Morante de la Puebla, cogemos el toro por los cuernos. No existe un PP bueno, no existe un PSOE bueno. Lo que existe es Vox. Vox para transformar, Vox para prosperar. Porque donde quiera que ha aparecido Vox y ha tenido responsabilidades, las cosas han mejorado en la proporción que Vox ha podido. Porque a mí me pasa una cosa, muchas veces dicen, es que Vox, digo, bueno, tú dale una mayoría a Vox, a ver qué hacéis, dicen. Digo, perfecto, da una mayoría absoluta a Vox y verás. Pero claro, pretenden que con los diputados que tenemos en todas las comunidades hagamos una transformación radical. Es que no es posible. No es posible porque el Partido Popular mantiene mucho poder, el Partido Socialista mantiene mucho poder. Si quieres transformar, la opción es Vox. Si quieres hundirte en la miseria, la opción es el Partido Popular y el Partido Socialista. Si quieres ser figurante de los parques temáticos de Isabel Díaz Ayuso, evidentemente tu opción es el Partido Popular. Si quieres ser protagonista de la prosperidad, protagonista de tu patria, protagonismo del patriotismo, la opción es Vox. No existe un PP bueno, no existe un PSOE bueno. No se van a caer del caballo porque es un tinglado. Y caerse del caballo significa renunciar a los inmensos privilegios de los que disfruta el Partido Popular y el Partido Socialista. Son agencias de contratación, son empresas, son SL, son SA. Hacemos una pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. La verdad es que vaya puntazo ahorrarte el atasco e ir en bici al curro. Ya te digo, y además ahora con más bicis y más estaciones. ¿Más? Sí, más de 630 estaciones y más de 8.000 bicis. Y lo mejor, moverte a tu aire por Madrid cuidando el aire. Y con tarifa plana 30 días por 10 euros. De locos. De Bicimad, Madrid, donde se cruzan los caminos. Radio Libertad, más cerca de ti. Oye, ¿eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento.
Santander. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900 730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900 730101. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. La verdad es que todo tiene ya un olor como a naftalina. Aquí el gobierno se cae a pedazos. Ya, pues, Sánchez evidentemente intentará resistir lo que pueda. Ahora, lo que pueda, pues vamos a ver hasta cuándo es. En cualquier caso, que quiere resistir hasta 2027, que lo haga. Más destruido dejará el Partido Socialista, así que por lo menos algo sacaremos en claro. Pero no solo aquí Sánchez y su gobierno que se desmorona, es que en estos momentos el desconcierto dentro de lo que es la internacional progre es evidente. Están en todos los países hundiéndose los partidos progres de derecha e izquierda. Ayer me quedaba enormemente sorprendido con la última encuesta de YouGov, que no es precisamente una encuestadora fachosférica, sino una encuestadora internacional seria, y que le da en Alemania a la AfD, que ocupa en Alemania el nicho de Vox, le da el 29%, que está ya casi igualándose con la suma del PP alemán y del Partido Socialista Alemán. El PP alemán está en el 20% en las encuestas, el Partido Socialista Alemán en el 12%, 20 más 12, 32. La AfD está ya rozando el sorpaso a la suma de los dos. Es un auténtico desastre. El canciller Merz está con un nivel de aceptación por los suelos. En Francia, en Reagrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen ganará las próximas presidenciales según todas las encuestas. En el Reino Unido, Reform UK tendría mayoría ultra absoluta, salvo crecimiento de última hora de otro partido que ha nacido todavía más a su derecha, que es Restore UK. Bueno, no sé, es una especie de caída. Y ya lo último fue ayer ver a Hillary Clinton, a quien Dios confunda, diciendo que claro, que es que esto es un desastre y que la culpa la tiene Biden por haberse empeñado en concurrir contra Donald Trump. Y dice, pero señora, si usted concurrió contra Donald Trump y perdió en 2016, ¿qué le está echando ahora en cara a Biden? A Biden, que estaba gaga, y ahí estuvieron todos los del Partido Demócrata diciendo, no, por Dios, está perfectamente, Biden puede hacer... Y ahora le echan la culpa al pobre Biden, al que utilizaron miserablemente. En fin. Kamala, ¿no? La que se presentó la última, ¿no? Tampoco, claro, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a un mundo pues bastante distinto y además en unos plazos cortísimos. Pero el problema, por ejemplo, en Alemania, lo que usted dice es completamente cierto. Por supuesto, todas mis simpatías están con Alice Weidel y Alternativa por Alemania. Pero te encuentras con ese trabajo hercúleo que los soberanistas y los identitarios tenemos que hacer en todas partes, que es por encima del 40, rozando el 50. ¿Por qué si no? Partido Popular, Partido Socialista, los Verdes y los comunistas no tienen la menor vergüenza
en unirse. Es que en Alemania, la CDU de Helmut Kohl ha pactado con los tarados de los ecologistas y con los comunistas y con los socialistas para aplicar lo que ellos llaman un cordón sanitario alternativa por Alemania. Si la CDU en Alemania se uniera a la CD, transformaría en Alemania. Y en Polonia igual, ¿eh? En Polonia. Y en Hungría. Y en Hungría. Se unen todos contra la opción soberanista. Es decir, el Partido Popular en Hungría y en Polonia se han unido con los comunistas, con los verdes, con todo, con los socialistas, con todos, para que las fuerzas que son mayoritarias, porque ganaron, bueno, en Hungría no, pero en Polonia sí, el PiS ganó las elecciones, pero no por mayoría absoluta. Y el Partido Popular pues se unió con todos, con los socialistas, con los comunistas, con los verdes y tal, para que no se gobernara no se caen del caballo, ¿ves, Ricardo? Se agarran al caballo con uñas y dientes. Ya, pero bueno, hay una cosa que es verdad que también ha habido una alternativa y ha habido gente con más sentido común, que es, por ejemplo, en Italia. Es decir, en Italia sí que ha habido una alternativa nacional, de derecha nacional alternativa, la que está gobernando Salvini, Giorgia Meloni y también Tajani. Es verdad que Meloni, de Fratelli d'Italia, es la que más votos tiene, pero ahí hay una coalición entre derechas. Pero el problema en Italia, Ricardo, es que lo que tú señalas, ya que es de como derecha, sería Forza Italia. Forza Italia ya no era democracia cristiana pura y dura, y Forza Italia tiene hoy en día la fuerza que tiene, en torno al 7%. Bueno, tiene muy poca, pero si ellos se unen, pero es el Partido Popular Europeo. Sí, es vicepresidente del Partido Popular Europeo, Tajani. Pero Forza Italia no sería esa democracia cristiana, bueno, ya, nauseabunda italiana, ¿no? Que estos serán lo que eran, ¿no? Entonces, claro, esta derecha, claro, se une cuando su fuerza es la que es, pero cuando tienen cierta fuerza, sus socios son otros. Sí, está claro. La CDU, cuando finalmente pues alcance ya ese 7%, que acabará cayendo, pues claro, entonces igual se suman a algo más. Pero hasta que no caen a los infiernos, sí, eso sí, no se suman, desgraciadamente. Entonces, lo mejor que le puede pasar a España y a Europa es que estos restos con olor a naftalina que decía don Luis, bueno, pues ya se extingan y terminen donde tienen que terminar, que es el vertedero de la historia, porque no han hecho nada en favor de sus compatriotas. Y en Alemania, desgraciadamente, la cuestión es que Alternativa por Alemania tiene que llegar al 40%. Y si no llega al 40%, se montará esas coaliciones multicolores, que es un manicomio, como las que, por ejemplo, tienen en Austria. Y así en Austria igual, es verdad, claro. Y así les va. En Austria pero, claro, pero es que Austria, FPO, que sería la referencia Vox, sí. En Austria tiene que subir y superar el 40. No le basta con tener el 38 como tiene ahora, arrasando en a sus rivales. Necesita ese 40 y, porque si no, tendrá coalición aberrante, manicomio, multicolor. Y aquí, Ricardo, yo creo que tú y yo lo sabemos bien, don Luis, creo que a pesar de que cree ingenuamente en ese PP, si aquí Vox hoy ya ganaría elecciones en España si no tuviera enfrente un monopolio informativo. Vox tiene enfrente un circo y un cerco mediático, y si no ya se habrían ganado elecciones. Vamos adelante a ese futuro maravilloso donde Vox gana las elecciones, todavía sin mayoría absoluta, porque Vox, por supuesto, alcanzará la mayoría absoluta en algún momento, y más pronto que tarde. Gana las elecciones, como será un paso muy lógico, ganar unas elecciones sin mayoría. Os garantizo que el Partido Popular pacta con el Partido Socialista. Pues yo me apostaría con usted una cervecita a que no. Y le explico por qué. En España es verdad que Vox tiene ahí como una especie de tapón, que en parte es culpa de los medios de comunicación, pero en parte también es culpa de que en el fondo pues Vox no se diferencia mucho del PP en cuanto a las bases y en cuanto a los cargos intermedios,
tú te agarras a un concejal del PP de Matalascabrillas del Cañete y es indistinguible de un concejal de Vox de Matasorbillos del Cordero. No, la gente de ese concejal de Matalascañas, Matalascabrillas votará a favor de la ideología de género si es del Partido Popular. Ese concejal del PP votará a favor del fundamentalismo climático, como hacen religiosamente donde quiera que gobiernan. Que todo eso es la cúpula. La cúpula del PP es una cúpula eminentemente progre. A medida que tú vas descendiendo por el partido, los cargos son cada vez más indistinguibles de los de Vox. Y cuando desciendes al nivel del electorado, tienes una parte de los electores del PP que podemos calificar de progres de derecha, y al lado de ellos una gran mayoría de personas votantes del PP que mañana te pueden votar perfectamente a Vox, porque muchos de ellos votan al PP simplemente porque es el partido de su órbita ideológica que tiene más peso. Pero si mañana Vox le da el sorpaso al PP en una comunidad, entonces en esa comunidad se vuelca el voto. A nivel nacional. Claro, pero si Vox gana unas elecciones y el Partido Popular queda segundo, tiran de la gran coalición, el sueño de M. Rajoy, el sueño de A. Feijó, que dice que sueña con los 20 diputados de Paje y de no sé quién dice que no va a quedar Partido Socialista con el que puedan pactar. Bueno, yo le digo que si se da el caso a nivel nacional que Vox, como se va a dar, va a ganar unas elecciones todavía sin mayoría absoluta, el Partido Socialista y el Partido Popular hacen una coalición nacional y te contarán, contando con sus medios de comunicación, algo que ya se ha hecho en Alemania, y contarán que... Pero si eso ocurriera ahora, Rubén, estoy de acuerdo contigo, pero como bien dice don Luis, no va a quedar piedra sobre piedra en relación al Partido Socialista, y la evolución sociológica y sociopolítica de España y de Europa va a cambiar a pasos agigantados, pues entonces yo creo que eso no se va a poder dar, porque va a ser imposible. Es decir, que lo que quede para sobrevivir, porque el Partido Socialista va a desaparecer. Si se diera ahora mismo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, si ahora mismo nosotros en una comunidad autónoma tuviéramos más votos que el Partido Popular, uno solo más, se unían sin duda Partido Popular y el Partido Socialista. Y a nivel nacional. A nivel nacional también, y a nivel de comunidades autónomas también. Porque el tinglado pesa más. Pero claro, si nosotros empezamos a hacer cambios y empiezan a cambiar las cosas y el tinglado se empieza a desarticular, pues a lo mejor dentro de unos años ya no pasa lo mismo, ¿no? Yo sí pienso que en la masa sociológica que vota al Partido Popular hay mucha gente que es intercambiable, es decir, los votantes del Partido Popular que podrían votar a Vox. Es verdad que el Partido Popular fue la gran referencia, digamos, de la derecha social española en los años 80, a los años 90 y tal, y todavía hay gente que tiene una resistencia a cambiar de voto, aunque tenga nuestras mismas ideas, aunque sepa que el Partido Popular es un partido corrupto, que además fomenta la ideología de género y tal, pero como marca siguen con una tendencia al voto, a ese mito aglutinante de la derecha social española de los 90, de Aznar y todo. Pero eso también va a cambiar, porque la gente joven está pegando fuerte, los cambios además de lo que ven, que huele a naftalina, tanto el Partido Socialista, pero el Partido Popular no te digo yo, ¿sabes? Y luego los cargos, es verdad que los concejales, yo he gobernado en una capital de provincia con el Partido Popular y he visto cómo son, es decir, y entonces, ellos, aunque a lo mejor en su foro interno haya cosas que no las tengan claras, ellos son lo que les dice el partido, ¿no? Entonces al final apoyan la ideología de género, apoyan el tema de la inmigración, apoyan el tema de la cooperación internacional. Luego en el tema de impuestos no bajan impuestos al final, porque lo que quieren es tener presupuestos con más gasto para hacer eventos tinklados y no sé cuántos y tal, pero realmente no piensan, digamos, en la repercusión de crear un ecosistema favorable al emprendimiento, a la rentabilidad, al futuro de las familias y tal. Tiene que haber un cambio total, pero esos cuadros también tampoco es que tengan mucha ideología, o sea que si mañana cambia la tendencia, cambiarían también y quizás se podrían incorporar a esa alternativa al socialismo y tal. Entonces es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Yo te doy la razón de que ahora mismo estamos viendo en Moreno Bonilla que con todos los casos de corrupción que hay y un partido socialista absolutamente decrépito, corrupto, está todavía llegándose a plantear que quiere una abstención del Partido Socialista, que no entra en la cabeza de nadie.
Y si los partidos populares europeos, como tú bien dices, en Austria o en Alemania, si hubieran visto, ya dice que las tendencias sociológicas son estas, vamos a cambiar nuestros principios, hay un cambio a nivel internacional, geopolítico importantísimo, se le va a dar más importancia a las soberanías, a la autonomía estratégica, a los acuerdos con los países occidentales, vamos a dejarnos del Partido Comunista Chino y de todos estos rollos, y dirán, oye, vamos a sobrevivir, pues vamos a adaptarnos, pero no se adaptan. Entonces, ¿sabes lo que les pasa? Que las encuestas, como bien dice don Luis, pues aparece ya que vamos a tener un 40% en Alemania. El arrastre es agotadora. Claro, porque claro. Hasta que caiga la CDU, hasta que caigan todos los partidos populares, es agotador. ¿Y ¿quién dijo que la vida fuera fácil? No, bienvenidos los tiempos difíciles. Peor estábamos en el 2004, querido Rubén, con el Zapatero hablando en la ONU de la Alianza de Civilizaciones. Claro que las cosas que hay señores que llevan luchando contra este estado de cosas, como es don Luis, por ejemplo, y mucha gente, y tú también estarías en las manifestaciones contra Zapatero y tal, 24 años. Yo llevo en la universidad 22 años. Desde el 11 de marzo. Desde el 11 de marzo que volvieron. No existía ni Vox en la universidad pública, tú sabes que yo soy profesor allí, en el manicomio, y aquello es increíble, pero es que es alucinante. Pues esperanza en la victoria, don Rubén. Yo no lo dudo. Don Ricardo, yo siempre, mi famosa frase, ¿no? La ruta del corazón verde, pues caminamos por la ruta del corazón verde hasta que nos alcance y alcancemos la victoria. Yo tengo claro que vamos a triunfar, fíjate, los soberanistas. Pensar hace 30 años que existiera un partido como Vox, que tiene ahora mismo las encuestas más de 60 diputados, que hemos llegado a entrar con 24, con 52, con 33, y ahora nos dan las encuestas 60, que estamos siendo totalmente necesarios para los gobiernos autonómicos, habiéndonos ido de esos gobiernos, porque el Partido Popular nos echó por incumplimientos de acuerdo, que se esté hablando de temas importantísimos desde el punto de vista social para los españoles, bajadas de impuestos, lucha contra esta inmigración masiva que colapsa los servicios públicos. Joder, es que tenemos todo a favor. Tenemos que estar contentos y esperanzados porque las cosas van a cambiar en España, en Europa y en Occidente están cambiando también. Claro que van a cambiar, pero que a mí lo que... es verdad que nos desesperamos, porque nos gustaría que fuera más rápido. No es desesperación, es decir, yo no puedo entender cómo teniendo opciones patrióticas en España y en Europa, soberanistas identitarias como es Vox, Reagrupación Nacional, Hermanos de Italia, Futuro Nacional, cómo todavía hay parte de ese electorado que teniendo una coartada ideológica mantienen el apoyo a partidos con olor a naftalina, con jóvenes como Arenas y Pons, 60 años viviendo de la política. Entonces, yo lo que llamo es a la rebelión contra la política de la naftalina y de la inacción y de la anti-España, que son el Partido Popular, el Partido Socialista y de la anti-Europa, como son todos los partidos populares y socialistas. Y que a nosotros, a los soberanistas y a los identitarios, se nos pone un listón muy alto, ¿no? Porque hasta que no alcancemos ese umbral del 40, ellos harán su coalición manicomio, su coalición multicolor. Sí. Lo harán, porque tienen que sobrevivir, como tú y yo estamos diciendo, para sobrevivir. El tinglao tiene que sobrevivir. Tú fíjate ahora todos los vagos y los inútiles que se han quedado sin paguita en Extremadura porque se ha cerrado la oficina de cooperación. Pero esa es su tumba, don Rubén. Claro. Bueno, hoy es el cumpleaños de doña Ana Stafford, querida oyente Anda, de este muchas programa. felicidades. Muchas felicidades. Géminis como yo, los mejores, hombre, por Dios. Es discutible un poco eso del horóscopo, pero bueno, estando usted delante no vamos a decir lo contrario. Este Capricornio, por favor. ¿Dónde esté Capricornio? Yo también soy Capricornio. ¡Ojo! ¿De qué día? El 1 de enero. 30 de diciembre. Ay. Es que sí. Se alinean las estrellas. ¿Y ustedes de Carmen? El 21 de mayo, y además tengo que decirle que yo Tauro. Es que estoy en mitad. Estoy a veces, según la revista de turno, a veces soy Géminis, que ya saben ustedes que esto es muy fiable, lo del horóscopo, entonces por eso a veces soy Géminis y a veces soy Tauro. Yo leo los dos pronósticos y según me vea, pues digo, pues soy Se queda Tauro. con el mejor. Pues soy Géminis. Pues eso es muy Géminis, ¿eh? Bueno, así. ¿qué preguntábamos ayer a los oyentes? Pues don Luis, hoy les estábamos preguntando por el tema de la cárcel, pero tengo que decirle que tenemos ya las primeras imágenes de José Luis Rodríguez Zapatero
llegando a la Audiencia Nacional. Había un extraordinario despliegue policial para blindar esa entrada. Ya saben ustedes, y lo hemos comentado en esta tertulia, que no se ha producido a través del garaje, que era una de las medidas que se había solicitado por parte de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, y que empezaron los primeros gritos de sinvergüenza de la gente que estaba allí congregada, pese que había mucha distancia entre el perímetro de seguridad y el acceso de José Luis Rodríguez Zapatero. Algún improperio se ha escuchado ahí a las puertas de la Audiencia Nacional. Y es que la gente está, de hecho, don Luis, pues muy soliviantada por el tema de la corrupción, esa presunta corrupción que ya saben ustedes que se está investigando, sobre todo ese hecho histórico, ¿no? Que haya un expresidente del gobierno imputado. Hoy precisamente les preguntábamos por un hipotético caso, en el caso de que algún personaje llegara a entrar en la cárcel. ¿A quién preferirían ver entre rejas? ¿A quién le daría más gustito, no? En plan, si podemos elegir, ¿qué prefiere? ¿Que vaya a la cárcel Zapatero, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o ninguno de los anteriores? Que se libren todos. Eso es lo que lanzábamos esta mañana. Ustedes, si tuvieran que elegir, ¿quién elegirían? ¿Quién les daría más gustito verle entrar en la cárcel? Es complicado, pero Zapatero tiene más mochila todavía, porque lleva más tiempo, entonces... Es un ejemplo para que luego caiga el otro. Pero la pregunta es, ¿quién le daría más gustito? ¿No? ¿Quién tiene más mochila o quién tiene más...? Es que yo no sé. Es que Zapatero para mí es un personaje siniestro y repugnante, como ha dicho muy bien. ¿Zapatero, don Rubén? Yo he votado Zapatero, pero me gustaría pedirle al servicio de encuestas que por favor hagan el pack Zapatero y P.S. ¿Y qué dice nuestra audiencia, doña Carmen? Pues don Luis, de momento va ganando con un 74% de los votos la opción... 74% de los votos. La opción de P.S. Pedro Sánchez. El siguiente más votado es Zapatero con un 17% de los apoyos. Hay un 7% que apuesta por Pablo Iglesias. Iglesias, ya no eres nadie, no ya la nadie. Gente ni te odia. Es irrelevante el tío. Yo creo que la cuestión de Zapatero, por supuesto lo que dice Ricardo, ¿no? La mochila que tiene, pero sobre todo ha traficado con el hambre de los venezolanos. Solo por esto merece cadena perpetua en España, en Venezuela y en Estados Unidos. Y ojalá se pruebe su culpabilidad y cumpla esta condena. ¿Y sabéis lo que me gustaría? Gustito, ¿sabéis lo que me daría gustito, don Luis? Que mientras se pudre en la cárcel, comiera la comida podrida con la que traficaba para los venezolanos. Me encantaría que su rancho del día fuera esa misma comida podrida que él daba, supuestamente, hay que decir, a los venezolanos. Y yo, la verdad es que sería feliz viéndole ingresar en una celda como las del Helicoide. No, que no le torturen ni nada, yo lo siento, soy muy respetuoso con los derechos humanos, pero una celda con las mismas comodidades que las celdas del Helicoide donde ingresaban los asquerosos chavistas con los que negociaba Zapatero a todos los opositores. Bueno, pues parece que la gente lo tiene claro. La gente lo tiene bastante Sánchez, claro, pero también hay muchos que apuestan por que entren los tres. Por ejemplo, JF Ochando en Twitter se pregunta, ¿no podrían ser los hermanos Dalton y entrar los tres? A Ochando hay que decirle que si menta a los hermanos Dalton es que ya tiene una edad. Porque habrá gente que no sepa quiénes son los hermanos Dalton. Ahí lo dejo. Yo, por supuesto, lo sé de oídas. Yo, vamos, por documentación. Puestos a pedir, atención a esto que dice Nelly en Twitter, Alonso-Nelly dice, me gustaría una foto en todos los medios de comunicación con Pedro Sánchez saliendo esposado de la Moncloa. Eso sí que sería una foto histórica. José Andrés KM en Twitter dice, Pedro Sánchez primero, Zapatero segundo, Pablo Iglesias tercero, en la misma línea de lo que decía don Rubén. El que quiera libertad, que la pida, que seguro que enseguida sale en auxilio Juan Carlos Monedero, que es uno de los que suele estar siempre arrimando el hombro cuando hay alguna cosa un poco turbia. En las publicaciones, Esther de la Iglesia dice que a los tres, y agregaría a todos los de este desgraciado gobierno que tanto daño nos ha hecho. Yo creo que va a llegar un momento en el que no haya plazas suficientes en las cárceles para toda la gente que tiene que entrar, ¿no? Según las opiniones de
de nuestra audiencia. Argumento que aporta alguien que se hace llamar Está Padrísimo para elegir la opción que propone. Dice: el presidente del gobierno es en última instancia el responsable de todo, porque él es quien ha ayudado a Zapatero por acción y omisión y es quien ha metido a los podemitas en Radio Televisión Española. Me gusta mucho esto de, por lo menos, justificar la respuesta. ¿Por qué ha elegido usted a Pedro Sánchez? Y justifique su respuesta, que es lo que solía pasar en los exámenes, al menos en el instituto y en la universidad. Y termino con un comentario de alguien que se hace llamar Anzárez, que dice: la PSOE al completo. Pedro Sánchez es un obsceno embaucador, aplica el dicho romano de pan y circo y en su caso es pan y política. Ha entendido que entretenernos con escándalos políticos les es rentable. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Ricardo Chamorro. Gracias a usted. Gracias, don Rubén Herrero. Gracias. Tenemos que poner punto final a la tertulia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hombre, qué mejor que con nuestro amigo don Paco Linares, que se pregunta: ¿el PP es de izquierda? Buenos días, don Paco. Gracias, saludos. Hace años milité en un partido de izquierdas. Más que un partido, era una coalición. Me afilié como independiente. Conocí a buenas personas y otras no tanto. El odio y la envidia impregnaban estos últimos y además eran proclive a la vaguera o a la sopa boba. ¿Derechos? Todo. ¿Obligaciones? Ninguna. Poco a poco me di cuenta que aquella coalición no era trigo limpio. Demasiados comunistas. Me marché y empecé a votar al Partido Popular. Me quedaba estupefacto de ver cómo algunos de sus líderes presumían de venir del Partido Comunista y otros defendían el sistema autonómico, un sistema tan caro como perverso. Para el Partido Popular, si el PSOE o Compromís le ponían un San Benito a algún miembro de su partido, el PP se unía a la izquierda para azotarlo moralmente. Ejemplo, Rita Barberá. Por unos bolsos y 10 años después de su muerte, la alcaldesa honoraria de Valencia continúa siendo objeto de ataques e insidias de sus enemigos políticos. Doña Rita Barberá, que en paz descanse, alcaldesa honoraria de Valencia, sufrió un acoso constante de las izquierdas, Compromís, Izquierda Unida, tuvo tremendos asedios mediáticos, escraches, periodistas y medios de comunicación que no le dieron ni la más mínima tregua por aquello de la presunción de inocencia. Pero lo que la mató fue la injusta actitud de su propio partido. Huían de ella como si fuera una apestada. La pena, la indignación y la soledad en la lucha le llevó el día 23 de noviembre de 2016 a la muerte por un infarto. Después salió en las investigaciones que era inocente y todo se sobreseyó. Fue víctima de juicios paralelos que su propio partido, el Partido Popular, al que le dio tanta gloria, ella la abandonó porque no era bien vista por las izquierdas. El centro izquierda, al centro izquierda, le arrebataron el nombre cuando pasó de Alianza Popular a Partido Popular. Es un partido que tiene miedo, pánico, a que lo confundan con el partido de más sentido común que tenemos en España y que no es otro que Vox. El PP está a favor del aborto, de la eutanasia. El PP es centro-izquierda, de hecho y definitivamente. Mañana más y mejor. Punto final.